Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana no ha sido abducido por unos extraterrestres, pero casi, portando un Magnum 44 con la intención de alegrarnos el día. Se llama Vallet, Joaquín Vallet, y es el autor de Don Siegel, editado por Cátedra. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Cuáles son los referentes y las claves del cine de Don Siegel? Porque leyendo este libro se aprende muchísimo de este señor, porque incluso nos desvelas que grabó una pequeña escena en la película Casablanca. Efectivamente, el comienzo de la película Casablanca, el plano con el que la película se abre con el globo terráqueo, lo grabó Siegel. Siegel trabajó durante muchísimos años en la Warner como creador de una técnica llamada montage, que es una técnica consistente en comprimir tiempo y situaciones con el fin de resumir un contexto concreto, algo que se hacía a través de efectos, de dobles y triples exposiciones en montaje, etcétera, etcétera. Eran pequeñas secuencias que duraban pocos minutos y que servían para, pues eso, condensar el tiempo y enlazar, digamos, las secuencias previas de esas películas con las que venían después. De tal forma que, bueno, si el personaje había hecho una actividad concreta y determinada, el montaje lo resumía y la película volvía una vez transcurrido ese tiempo. Bueno, el caso es que Don Siegel trabajó durante muchos años en la Warner encargándose de esta técnica y bueno, esto le sirvió para tener un dominio técnico absoluto, un dominio técnico prácticamente perfecto en todos los campos y también para empaparse de las técnicas de dirección de cineastas como Michael Curtiz, como Raoul Walsh, lo cual sería absolutamente determinante, muy especialmente en el sentido del ritmo que Don Siegel mostraría en todas sus películas. Sí, sí. O sea, cuando te refieres a montaje, te refieres, por ejemplo, lo típico del protagonista, que empiezan a aparecer varios periódicos de en tal momento hice esto, en tal momento hizo otro. Ese tipo de montaje así muy rápido, que a mí siempre me llamaba mucho la atención del cine americano y que en España no se suele ver mucho ese tipo de montaje. No sé si ya en los últimos tiempos se hace así, pero no se suele ver mucho en las películas españolas. Efectivamente, cuando me refiero a esta técnica, montage, por ejemplo, una de las películas en las que Don Siegel realizó este tipo de secuencias es Los violentos años 20 de Raoul Walsh. De hecho, fue, si no recuerdo mal, la primera en la que él se responsabilizó de estas secuencias y habitualmente servían para condensar situaciones temporales. En este caso, en el de Los violentos años 20, Siegel se encargó de mostrar el crack de 1929 y las consecuencias, que es un momento álgido en la película que separa la narración de la película en dos bloques, que es el ascenso de James Cagney, el personaje de James Cagney, durante toda la primera parte de la peli, y la caída de ese personaje en desgracia, que ocupa el segundo bloque. Y entre medios está este montaje que servía para pues bueno, mostrar lo que había sido el crack del año 29, con un teletipo que se iba haciendo cada vez más gigantesco, estallando ante la gente. Pues estas secuencias, que habitualmente eran pues periódicos que giran, situaciones como muy alteradas o con un montaje muy frenético. Estas secuencias es a lo que me refiero y de lo que se responsabilizó Siegel durante unos 6 años, más o menos. Efectivamente, en el cine, no solo en el cine español, sino en el cine europeo, en general no es una técnica que se haya popularizado mucho. De hecho, esta técnica, donde tiene su origen, es en el cine soviético, en lo que sería el montaje de
atracciones de Eisenstein o de Pudovkin. A este cineasta se le asocia con el grupo de la violencia. ¿A qué te refieres y quiénes son los más importantes y por qué a este señor se le asocia con ese grupo? Sí, Don Siegel. A ver, Don Siegel es un verso libre. Primero de nada, porque Don Siegel atraviesa por varios periodos del cine estadounidense, pero en el fondo Don Siegel no pertenece a ninguno de ellos. Pero sí que es cierto que por vínculos cronológicos pertenecería a la llamada generación de la violencia, que es la generación de cineastas que debutan hacia mediados de los años 40 y que rompen por completo algunos de los elementos hasta entonces digamos, menos tratados, que es un sentido de la violencia muy visceral, muy seco. Hasta entonces la violencia era, digamos, se mostraba en off o era una violencia mucho más estilizada. Estos cineastas muestran una fisicidad en la pantalla muy extrema en muchos casos. Mantienen el dominio atmosférico, pero a la par integrándolo en una vertiente en ocasiones casi cercana al documental. Es decir, tienen una línea como de necesitar estar estableciendo siempre un ejercicio de catarsis, debido en parte a que es una generación que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial y todo el caldo de cultivo de la violencia, de un conflicto que ha durado 6 años, tiene que tener una vía de escape. Y esa vía de escape que estos cineastas terminan mostrando en la pantalla. Don Siegel, efectivamente, a nivel temporal, pertenece a esta generación, pero sí que es cierto que hay matices. Por ejemplo, Don Siegel no es un cineasta tan prolífico en estos primeros años como lo sería Richard Fleischer o lo sería Anthony Mann o incluso Joseph Losey. Porque, por ejemplo, Don Siegel en los años 40 realiza en el fondo 3 obras, 3 únicas películas, cuando, insisto, cineastas como Anthony Mann o como Richard Fleischer suelen ser mucho más prolíficos realizando 1 o 2 películas al año. Don Siegel tenía problemas en la Warner y por eso es un cineasta que se prodiga menos. Por otra parte, Don Siegel en esos años es un cineasta casi camaleónico y se adapta a cualquier género. De hecho, en el año 52 dirige una comedia, No Time for Flowers. Así que también esto rompe un poco la línea de estos cineastas que buscaban unos temas, unos argumentos mucho más ceñidos a su personalidad, a lo que necesitaban explorar, especialmente directores como Anthony Mann o como Joseph Losey. Richard Fleischer era algo más abierto. Bueno, luego, por otra parte, hay algo que me llama la atención de este cineasta, que da la impresión de ser bastante rebelde y se enfrenta a las instituciones, como una especie de sentido de justicia. Más o menos esa es la idea que él ha querido expresar en las películas en las que le dejaron dar su punto de vista. Sí, a ver, efectivamente, Don Siegel es un cineasta. Primero, el hecho de que yo haya dicho anteriormente que es un verso libre no es algo gratuito. Don Siegel era un cineasta de grandísima personalidad y sí que es cierto que aceptó muchísimos productos de encargo, productos en los cuales, pues bueno, los aceptó por una mera cuestión crematística, económica, simple y llanamente, pero era un cineasta que cuando encontraba un proyecto que verdaderamente quería hacer y era un proyecto personal, se enfrentaba a quien fuera falta para poder hacerlo tal y como él quería. En ocasiones lo conseguía y en otras, pues bueno, lamentablemente no. Sea como fuere, hay un tema común en el cine de Don Siegel, que es el hombre enfrentado a las instituciones. Es algo que se mantiene prácticamente desde su primera película.
su primera obra, que es una película que realiza para la Warner en 1946, The Verdict, que es una película espléndida, con Sidney Greenstreet y con Peter Lorre. Efectivamente es un detective, es un investigador, interpretado por Sidney Greenstreet, que se enfrenta al propio cuerpo de policía, a la propia institución. Y eso está en Harry el Sucio, eso está en Brigada Homicida, eso está en muchísimas películas de Don Siegel, donde ese elemento casi contestatario se muestra como una necesidad, casi personal, casi como trasladar el sentido rebelde hasta cierto punto del propio cineasta y la necesidad de tener el control de todo, se refleja en la pantalla en estas películas. Sí, luego me he dado cuenta que este señor, pues el cortometraje se le da muy bien, tiene un documental sobre Hitler, ganó un Oscar por Star in the Night, que era un cortometraje relacionado con la Navidad. O sea, que este señor, pues aparte de participar y de haber trabajado con grandes directores, pues también se demuestra que tiene buena historia. Por ejemplo, ¿de qué trata Star in the Night? Que me ha parecido bastante curioso este trabajo, porque yo siempre lo asocio a temas bastante duros a Don Siegel, y bueno, esto por lo menos a través del título o escuchando el título da la impresión de que es una cinta un poco más amable. Efectivamente, Star in the Night es el primer cortometraje que él realiza, es su primera experiencia en la dirección, más allá de la creación de estos montajes de los que hemos hablado previamente. Star in the Night efectivamente gana el Oscar. De hecho, el segundo cortometraje que hace, Hitler Lives, que es un documental con imágenes de archivo de la Segunda Guerra Mundial, también gana el Oscar. Es decir, los dos cortos que él hace ganan el Oscar. Es muy curioso en un cineasta que no ha sido ni nominado jamás. Sí, es bastante curioso, pero bueno, ahí está el tema. Star in the Night efectivamente es una fábula navideña que se centra en el dueño de una pequeña posada, un pequeño hostal de carretera, al que llegan una serie de personajes la noche de Nochebuena, entre ellos una mujer que está embarazada, que junto a su marido no tienen dinero para pagar el hospedaje. Este hombre, el dueño de ese hostal, sí, en un principio es bastante reacio a que gente que no le puede pagar pase la noche en su propiedad, pero bueno, el espíritu navideño, la llegada de 3 cowboys que representan a los Reyes Magos, etcétera, etcétera, hará que este personaje cambie su avaricia por digamos, una perspectiva algo más solidaria. El cortometraje, más allá de esta apariencia de cuento navideño, amable, etcétera, etcétera, sí que tiene bastantes lecturas y algo más oscuras. Primero de nada, es un cortometraje que se desarrolla en la frontera, con lo que sería México-Estados Unidos, esa línea fronteriza, y expone una situación que en mayor o menor grado está hablándote de las diferencias existentes entre el mundo capitalista y digamos las consecuencias del capitalismo más salvaje. Sí, sí. Por otra parte, también el hecho de que los Reyes Magos en el fondo sean 3 cowboys, pues bueno, en mayor o menor grado también está hablándote del papel de los Estados Unidos en un momento en el cual el cortometraje es del 45, la Segunda Guerra Mundial finaliza en el 45, pues bueno, que Estados Unidos va a tener un papel trascendental en la reformulación de la nueva situación que ha quedado tras un conflicto absolutamente terrorífico.
Sí, pues la verdad que cuentas detalles bastante curiosos, pero ahora si te parece, para que nuestros oyentes se sientan un poco más cómodos, lo que has contado es muy interesante, pero yo creo que hay ciertos títulos que seguro que les van a resultar familiares. Uno de los más importantes quizás sea la de la invasión de los ultracuerpos. Hay varias versiones que se han hecho. Por ejemplo, mi hermana y yo vimos la de Donald Sutherland antes que esta de Don Siegel. Y la verdad que es que pasamos mucho miedo, incluso mi hermana más, porque tenía unas sábanas con forma de hojita y entonces tenía miedo de tener ese síndrome el síndrome de Sosías, y que más o menos quiere decir que es la creencia de un amigo familiar, que un amigo familiar pues ha sido aducido por los extraterrestres o ha sustituido por ellos. Y la verdad que es una de las películas más potentes que yo he visto en mi vida, sobre todo esta versión en blanco y negro, en la que cuentas que el prólogo y el epílogo fue añadido para evitar la dureza con la que contaba esta historia Don Siegel. Luego, por otra parte, siempre se ha dicho que esta película tenía un poco que ver con el tema del comunismo, y no sé si de algún modo la infiltración de algún comunista en algún país para desestabilizarlo. A ver, efectivamente, La invasión de los ladrones de cuerpos es una de las grandes obras maestras, no solo de Don Siegel, sino de la ciencia ficción, del género de ciencia ficción en general. A mí también me gusta muchísimo la versión de Philip Kaufman del año 78, que es la protagonizada por Donald Sutherland, como bien decías. Me parece una película que igualmente es un prodigio, me parece otra obra maestra. Y no creo que una anule a la otra, creo que son perfectamente complementarias. La de Philip Kaufman entra de lleno en la incomunicación. No le interesa tanto, digamos, mostrar metáforas políticas o tratar otro tipo de elementos coyunturales, como sí que hace Siegel, sino que lo que le interesa en última instancia es la incomunicación humana en su línea más cruda. Don Siegel, por el contrario, está muy ceñido en una coyuntura muy clara, que efectivamente es la caza de brujas que se inicia con muchos matices, porque se podría hablar que se inicia previamente, pero bueno, el punto de inflexión es el año 47, con las primeras investigaciones del Comité de Actividades Antiamericanas, y que se recrudece a partir del año 51, que es cuando McCarthy toma el control de esas investigaciones. Joseph McCarthy, que lo recrudece hasta unos niveles extremos, hasta el punto de que ese periodo se conoce como macartismo. Evidentemente, la pieza de Don Siegel bebe mucho de esa paranoia. Era un momento en el cual cualquiera podía ser sospechoso de ideas comunistas por el simple hecho de que alguien lo acusara. Es decir, no había ninguna presunción de inocencia, no había absolutamente nada. Era una situación enloquecida completamente, y muy especialmente en el mundo del cine fue algo paranoico, hasta el punto de que John Garfield, uno de los actores represaliados por sus ideas izquierdistas, fallece en el año 52 con 39 años de un ataque al corazón por no poder soportar toda la presión que se cernía sobre él. Por tanto, claro, el momento es tan enloquecido, es tan paranoico, que eso Don Siegel lo muestra de forma gráfica totalmente en la película, a través de ese blanco y negro contrastadísimo, y a través de un tono enrarecido, donde efectivamente donde ese miedo está presente. Lo que sucede es que en la película de Don Siegel la ambigüedad se convierte en el elemento trascendental. Es decir, no queda del todo claro cuál es la posición de Don Siegel. No queda del todo claro si es el miedo al comunismo, o es el miedo a estas investigaciones, o es el miedo a este macartismo feroz. Don Siegel era un libre pensador, era una persona que no tenía
ningún tipo de idea preconcebida que pudiera actuar en contra de nadie. Don Siegel era una persona que le gustaba que todo el mundo pensara lo que le plazca, lo que le diera la gana. Sí, sí. Por tanto, esta película, esta ambigüedad que tiene, se convierte en uno de los puntos esenciales. Lo que le interesa a Siegel es mostrar la situación de paranoia en ese momento, independientemente de que se justifique una posición o se justifique otra. Es el ambiente lo que verdaderamente interesa plasmar. Y la película lo muestra con una crudeza absoluta. Sí, sí. Luego, por otra parte, los spaghetti western le permitieron a Clint Eastwood dar un salto de calidad, y en esta ocasión pues trabajó con Don Siegel en una película que a mí me recuerda en parte a los spaghetti western, que se llama Dos mulas y una mujer. Una banda sonora muy repetitiva, pero muy, muy pegadiza, que está cargada de anécdotas con respecto a la actriz principal, Shirley MacLaine, que era muy festera, ¿no es verdad? Efectivamente, Dos mulas y una mujer, entrando por su, por su aspecto formal, estético, es una película que claramente está vinculada con el spaghetti western, mucho más que con la tradición de digamos, el western clásico americano, por llamarlo de alguna forma, que es un género que Don Siegel ya había tratado en Duel at Silver Creek en el año 52 o en Estrella de Fuego en el año 60. En esta ocasión, digamos, los elementos formales del clasicismo están un tanto arrinconados, y quizá por la presencia de Clint Eastwood al frente del reparto, quizá por la música, como tú bien has dicho, de Ennio Morricone, que a mí me encanta esa banda sonora. Sí, sí. Quizá por ambas cosas, el rodaje en México, etcétera, etcétera. Es una película que bebe mucho más del spaghetti western que de cualquier otra tendencia. Y efectivamente Shirley MacLaine, pues bueno, era una actriz que le gustaba pasárselo bien, llegaba a altas horas de la madrugada a su hotel, y aparte era una actriz que tenía fama de ser una actriz difícil. Era una actriz con un talento enorme. Creo que el talento de Shirley MacLaine es indiscutible. Evidente. Sí. En cualquier película se ve, desde Pero quién mató a Harry hasta El apartamento o a cualquiera. Es una actriz extraordinaria, pero sí que tenía un carácter tremendamente conflictivo. Y esto en la película, durante el rodaje Don Siegel lo padeció. Hubieron constantes enfrentamientos con ella por las situaciones más insignificantes, pero bueno, que era una actriz que, pues eso, trasnochaba lo suyo. Y aparte el carácter que tenía entre una cosa y la otra, hicieron o provocaron que el rodaje fuera bastante complicado. Sí. Yo veo por un lado que esta historia seguramente sirvió de influencia para que Frank Miller crease el personaje de la madre de Matt Murdock, porque esta situación de una monja camuflada pues también aparece mucho en los cómics de Daredevil. Y luego, por otro lado, tú también comentas que parece un homenaje a la película de John Huston, protagonizada por Humphrey Bogart y Katharine Hepburn. Sí, las influencias de la Reina de África creo que son más que evidentes, porque en el fondo las historias son muy similares. En la Reina de África, Humphrey Bogart se lleva a Katharine Hepburn con él después de que hayan muerto a Robert Morley, que es el hermano de Katharine Hepburn en la película, y que ya esté prácticamente desprotegida. Humphrey Bogart la acoge, la lleva en la barcaza. Se inicia entre los dos una relación singular. Sí, sí. Él es un vividor y ella es una persona con profundos sentimientos religiosos. Y en última instancia, lo que se les ocurre a ambos es volar un barco donde haya
autoridades alemanas. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Dos mulas y una mujer prácticamente es lo mismo, es decir, él rescata a Shirley MacLaine de unos salvajes que querían violarla y se da cuenta que ella es una monja. Se crea entre los dos una relación singular, él es un vividor, ella, al menos durante gran parte de la película, no voy a hacer spoiler, pero bueno. Mantiene más o menos el misterio, sí, sí. Es una mujer con profundos sentimientos religiosos hasta el punto que es monja, al menos, insisto, en un principio, Sí. y se ven envueltos en plena revolución mexicana, más que revolución mexicana, es la lucha de los mexicanos contra los franceses, hasta el punto de que traman, digamos, un ataque masivo contra los franceses, sirviéndose o poniéndose en contacto con los revolucionarios mexicanos. Así que en mayor o menor grado las historias son muy parecidas. Sí que es cierto que Dos mulas y una mujer surge de un guión original de Bud Boeticker, que Bud Boeticker tenía que haberlo dirigido con Robert Mitchum como protagonista y con Silvia Pinal interpretando el papel de Shirley MacLaine. Sí. Pero bueno, por circunstancias, Bud Boeticker tenía problemas económicos crecientes, terminó vendiendo la historia y la historia terminó dirigiéndola Siegel, pero de lo que Bud Boeticker había escrito a lo que finalmente la película es, por lo que tengo entendido, hay una distancia más que considerable. Sí, sí. Bueno, aquí los aficionados al cine de acción, entre ellos mi padre, si estuviese aquí escuchándonos, pues seguramente le gustaría que hablásemos de Harry y toda su saga. También recordamos la relación de Clint Eastwood con Don Siegel en una película súper interesante como La fuga de Alcatraz, que a mí esa película me encanta. Y nos gustaría que nos contase un poco cuál es la relación entre Don Siegel y Clint Eastwood, que creo que también tuvo sus tiras y aflojas, pero es verdad que coincidieron mucho. Incluso Don Siegel pues le dejaba a Clint Eastwood rodar alguna que otra escena. Efectivamente, a ver, la relación entre los dos surge de forma casual, porque cuando la Warner estaba preparando La jungla humana, pues bueno, por circunstancias, la Warner, no, la Universal, perdón, era la Universal, estaba preparando La jungla humana. Bueno, habían adquirido una computadora modernísima, de estas de los años 60, que lo hacían todo y lo clasificaban todo. Y bueno, pusieron los nombres de algunos cineastas propuestos para dirigir esta película, y entre esos cineastas estaba Alex Seagal y Don Taylor. El caso es que cuando finalmente se computó el nombre del cineasta designado, esa computadora, el nombre que mostró era Don Siegel, mezclando el nombre de uno y el apellido del otro, cuando Don Siegel no estaba previsto que fuera el director de La jungla humana. Pues este pequeño error fue el que hizo que Don Siegel conociera a Clint Eastwood, que lo dirigiera en La jungla humana, que es un policíaco estupendo, y se iniciara una relación que efectivamente se consolidó en el año 71, no solo con Harry el Sucio, que es la película comercialmente más exitosa entre los dos, sino con el seductor, que tanto para Don Siegel como modestamente para mí es la mejor película que Don Siegel tiene. Para mí es su obra maestra, y es difícil porque Don Siegel tiene muchas obras maestras. El caso es que Harry el Sucio, concretamente, porque El seductor fue un fracaso comercial tremendo, pero Harry el Sucio tuvo un éxito excepcional. Efectivamente, Clint Eastwood dirigió la secuencia en la que un hombre intenta suicidarse, intenta tirarse desde la fachada de un edificio,
y Harry Callahan logra subir, creo que le pega un puñetazo para poderlo bajar, ya que el hombre se pone violento. Pues bueno, esa secuencia la pudo dirigir Clint Eastwood, y de hecho es su primera experiencia como director. Clint Eastwood siempre ha estado muy influenciado por Don Siegel, hasta el punto de que Sin Perdón, que la rueda en el año 92, 92 sí. Al final la película está dedicada a Sergio Leone y a Don Siegel. Por tanto, bueno, la influencia que Don Siegel tuvo en Clint Eastwood fue absoluta. Tenían una relación magnífica entre ambos. Sí que es cierto que por cuestiones de derechos de la historia, ya que productora esa historia debería ubicarse o debería realizarse, tuvieron ciertas tiranteces en el rodaje de Fuga de Alcatraz, sí. Ya que finalmente es una película que quien la produjo fue la Paramount, si no recuerdo mal. Sí. Pues bueno, sí que es cierto que tuvieron ciertas tensiones durante la preparación, no tanto el rodaje, pero sí durante la preparación de Fuga de Alcatraz. También previamente hubo alguna tensión, ya que Clint Eastwood quería que Don Siegel dirigiera Licencia para Matar en el año 75. A Don Siegel la historia no le interesó nada, finalmente terminó dirigiéndola al propio Eastwood. Pero bueno, más allá de estas tiranteces en el fondo lógicas en un ambiente tan sumamente complejo como el de Hollywood, la relación entre ambos siempre fue magnífica, y sobre todo, que es un punto muy interesante, fue una relación de respeto mutuo, de mucho respeto mutuo, a pesar de las ideas políticas de cada uno, porque Clint Eastwood siempre ha sido un republicano convencido, siempre, toda su vida, y Don Siegel, por el contrario, era un demócrata liberal, y esa relación tan estrecha entre ambos se pudo lograr a pesar incluso de esas diferencias políticas tan sumamente abismales entre uno y otro. Sí, sí. Bueno, eso es una cosa normal. Mi padre tenía una ideología y su mejor amigo era totalmente distinta, y la verdad es que se llevaban bien. Bueno, ahora sí, eso es maravilloso. Sí, sí. Si te parece, para terminar, me gustaría hablar de una película como El último pistolero, que a mí me parece bastante buena, que estaba protagonizada por John Wayne y Lauren Bacall. No sé si Jane Stewart también participaba, hacía algún pequeño papel. Sí. Y bueno, a mí es que particularmente la novela de Glendon Swarthout me parece muy buena, mucho más dura que la película, porque cuando vi la película me pareció bastante suavizada, y el drama lo cuenta muy bien este escritor, pero es que la acción del tiroteo final, si no te has leído la novela, léete el final, es de cine, pero de cine súper bien contado, que te imaginas exactamente cómo pudo haber sido el tiroteo. A ver, yo la novela no la he leído, pero bueno, yo me ciño a la película. Y a mí la película me gusta, pero sí que es cierto que me parece una película fallida en muchísimos aspectos. Sé, por lo que pude informarme, el propio Don Siegel lo comenta en su biografía, que la novela es otra cosa, que la novela efectivamente es mucho más dura. Y que la película tuvo que adaptarse a la personalidad de John Wayne, cosa que en un principio no tendría que ser negativo, sí. Pero sí que es cierto que hay una colisión muy evidente entre la película que Don Siegel quería hacer y la película que John Wayne quería hacer, de tal forma que son dos películas, dos conceptos muy distintos de una misma película que al juntarse no funcionan. Y creo que ese es el gran problema que tiene El último pistolero, porque es una película que debería haber sido El canto del cisne de John Wayne, debería haber sido la gran obra crepuscular del género, además por cómo matan a John Wayne al final de la película, con un tiro por la espalda violentísimo. Pero a Don Siegel no le interesa el mito, a Don Siegel no le interesa mantener los niveles de
leyenda que acompañaban a John Wayne. Y Don Siegel rompe la puesta en escena completamente porque no le interesa el mito, no le importa el mito. Y ese choque entre ver a John Wayne en una pantalla de cine y ver que la puesta en escena está negándote la miticidad de John Wayne es una colisión que termina provocando que la película esté un poco en tierra de nadie. Y yo creo que el conjunto es lo que no funciona. Tiene ideas, el tiroteo final es brillantísimo, pero muy probablemente si esta película la hubiera hecho otro cineasta mucho más vinculado a la miticidad de John Wayne, o la hubiera protagonizado un actor con ganas de desmitificar el género, creo que por un aspecto o por otro la película hubiera funcionado muchísimo mejor que no juntando dos posiciones que en el fondo son irreconciliables. Sí, sí. Bueno, pues damos las gracias a Joaquín Bayet por su fabuloso libro de Don Siegel, un libro entretenido que profundiza sobre el pensamiento del cineasta y que está realmente bien. Si te gustó esta entrevista o este podcast, quizá puedas recomendárselo a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.